Desde el origen de nuestra historia, la violencia ha sido parte de la humanidad. Se nos ha dicho que es inevitable, que forma parte de nuestra naturaleza, que es necesaria para la supervivencia, el progreso y el orden. Las naciones han sido fundadas con sangre, las revoluciones han prometido cambios a través de la fuerza, y las religiones han usado el miedo y el castigo como herramientas de control. Incluso en nuestra vida diaria, la violencia se manifiesta de formas más sutiles, en nuestras relaciones, en la manera en que hablamos, en la indiferencia, en la competencia, en la explotación. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a cuestionar esto? ¿Es la violencia realmente necesaria o simplemente hemos sido condicionados a aceptarla? ¿Podría existir otra forma de vivir que no esté basada en la agresión y el conflicto? Hemos normalizado la violencia en todas sus formas, no solo la física, sino también la psicológica, la estructural y la simbólica. Un niño que es castigado para su propio bien, una persona que es humillada públicamente en nombre de la justicia, una empresa que explota a sus trabajadores en nombre del crecimiento económico. Incluso la forma en que tratamos a la naturaleza está impregnada de violencia. Destruimos bosques, contaminamos ríos, extinguimos especies enteras, como si todo estuviera ahí únicamente para nuestro beneficio. Más aún, la violencia ha sido intelectualizada y justificada. Se le ha dado un propósito, un sentido. Nos han hecho creer que hay una violencia necesaria y una violencia injustificada, que la fuerza es aceptable cuando se usa por la razón correcta. Así, la guerra es vista como un medio para la paz, la competencia feroz como el motor del progreso, la opresión como un sacrificio para el orden. Pero, ¿no es esta la gran trampa del pensamiento condicionado? ¿No es la violencia siempre violencia sin importar la justificación que le demos? Observemos más de cerca. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando sentimos que alguien nos ha herido, cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien amenaza nuestras creencias, nuestra identidad, nuestras ideas sobre el mundo? No nos limitamos a defendernos físicamente. También atacamos con palabras, con indiferencia, con manipulación. Nos aferramos a nuestra posición, construimos barreras, justificamos nuestro enojo. ¿No es esta la misma estructura de la violencia que opera a nivel global? Pero hay una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es la raíz de la violencia? ¿Es simplemente un instinto biológico, una respuesta programada en nuestro ADN? ¿O surge de algo más profundo, de la estructura misma del pensamiento? La mente dividida, que opera en términos de nosotros contra ellos, lo correcto contra lo incorrecto, mi seguridad contra la tuya, es la que perpetúa el conflicto. Mientras haya identificación con una idea, una nación, una religión, una ideología, la violencia seguirá existiendo. Nos hemos acostumbrado a pensar que la violencia es algo externo, algo que ocurre en los noticieros, en las calles, en las guerras. Pero la violencia está en la raíz de nuestra vida cotidiana. Está en la manera en que imponemos nuestras opiniones, en cómo exigimos que otros sean como nosotros queremos, en el desprecio que sentimos por quienes piensan diferente. La violencia no comienza con un arma o un puño cerrado. Comienza con una idea, con un pensamiento, con una sensación de separación. Si vemos esto con claridad, sin justificaciones, sin tratar de defender lo que siempre hemos creído, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible vivir sin violencia? No como una utopía, no como un ideal inalcanzable, sino como un hecho real, aquí y ahora. Cuando la mente deja de justificar la violencia, cuando no la divide en aceptable e inaceptable, algo nuevo puede emerger. Pero para descubrirlo, primero debemos cuestionar todo lo que hemos asumido como normal.
Podemos mirar la violencia en todas sus formas, sin excusas, sin filtros, sin huir de lo que revela sobre nosotros mismos, porque solo en esa observación profunda puede comenzar una verdadera transformación. Si la violencia solo puede sostenerse con más violencia, y si cada acto de agresión, justificado o no, crea más conflicto, ¿qué ocurriría si un día dejáramos de participar en ella por completo? ¿Es posible una mente libre de violencia, o estamos demasiado atrapados en el ciclo como para siquiera imaginarlo? La violencia no es solo el acto físico de hacer daño, es una estructura profundamente arraigada en la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Desde la infancia, el pensamiento nos moldea en términos de comparación y competencia. Debemos ser mejores que otros, destacar, ganar, proteger lo que es nuestro. ¿No es esta la base de todo conflicto? Nos han enseñado que la vida es una lucha, que debemos imponernos o seremos aplastados, que nuestra valía depende de superar a los demás. Así, sin darnos cuenta, nuestra mente opera constantemente bajo un esquema de agresión sutil, disfrazada de éxito, mérito o progreso. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? La mente divide, yo y tú, nosotros y ellos, mi país y el otro país, mi creencia y la creencia equivocada de los demás. Esta fragmentación es la raíz de la violencia, porque donde hay división, hay conflicto. La identidad misma se vuelve un campo de batalla. Defendemos nuestras ideas, peleamos por reconocimiento, nos sentimos amenazados cuando alguien nos cuestiona o nos contradice. ¿Acaso no es una forma de violencia el impulso de imponerse en una conversación, de demostrar que uno tiene razón, de menospreciar al otro con sutiles gestos de superioridad? El problema no es solo que el pensamiento genere división, sino que esta división es vista como natural. Desde la escuela se nos inculca la idea de competir. Debemos sacar mejores notas, ser más rápidos, más hábiles, más exitosos. Nos han condicionado a medirnos con los demás, a compararnos, a luchar por un puesto, por una identidad fuerte. Y cuando se nos arrebata algo, una oportunidad, una relación, una posición de poder, surge la frustración, la ira, la sensación de injusticia. Podemos ver cómo este mismo proceso ocurre a nivel global, con naciones compitiendo por recursos, con empresas devorándose unas a otras, con grupos políticos alimentando la confrontación para sostenerse en el poder. Nos han dicho que la violencia es solo el golpe, el grito, la guerra. Pero la violencia comienza mucho antes, en la mente que teme perder, que se aferra, que rechaza, que busca imponerse. ¿Podemos ver esto sin justificarlo? Podemos observar cómo la violencia se filtra en nuestras relaciones, en nuestra forma de hablar, en nuestros deseos. No se trata de reprimir la agresión o de buscar ser más pacíficos, porque eso sería otra forma de lucha interna. Se trata de comprender sin evasión, sin idealismo. Entonces surge la pregunta esencial. Si la mente está estructurada en conflicto, si cada pensamiento es una reacción condicionada por el miedo y la necesidad de seguridad, puede existir una relación libre de violencia. Podemos mirar a otro ser humano sin medirnos, sin compararnos, sin proyectar en él nuestras inseguridades o deseos. Solo cuando la mente deja de operar en estos patrones de agresión encubierta, la relación con el otro cambia por completo, pero esto no puede lograrse a través de un método o una disciplina. Solo puede ocurrir cuando vemos la violencia en nosotros con una claridad que no deja espacio para la justificación o el autoengaño. La violencia no es solo física, tiene muchas formas, algunas sutiles, otras profundamente arraigadas en la estructura de nuestra vida cotidiana. Si observamos con atención, veremos que en su raíz casi siempre hay miedo. ¿Qué ocurre cuando sentimos miedo? Nos contraemos, nos protegemos, buscamos una forma de escapar o de atacar.
El miedo crea una barrera, y esa barrera es la base de la violencia, tanto dentro de nosotros como en la sociedad. Desde niños nos enseñan a temer. Temer al fracaso, temer al rechazo, temer a no ser lo que se espera de nosotros. Este miedo nos acompaña en todo momento y se manifiesta en formas que muchas veces no reconocemos como violencia. La competitividad que nos inculcan desde la escuela no es más que una forma refinada de agresión. La lucha por ser mejor que el otro, la ansiedad de no quedar atrás, el resentimiento hacia quienes tienen lo que creemos que nos falta. ¿No es acaso esta búsqueda constante de seguridad una forma de perpetuar el conflicto? El miedo a perder lo que tenemos nos vuelve posesivos, el miedo a no ser suficiente nos vuelve arrogantes, el miedo a lo desconocido nos hace defender con agresividad lo que conocemos. Vemos esta violencia en nuestras relaciones personales, en los celos, en la manipulación emocional, en la necesidad de controlar a los demás. La vemos en la sociedad, en la política, en las ideologías, en las guerras que se justifican en nombre de la seguridad. Y la vemos dentro de nosotros, en la lucha constante por ser alguien, por tener certeza, por escapar de la sensación de vulnerabilidad. Nos aferramos a la seguridad como si de ello dependiera nuestra existencia. Buscamos estabilidad en el dinero, en la pareja, en la religión, en el conocimiento, en el poder. Pero toda seguridad que depende de algo externo es inestable, y cuando sentimos que esa seguridad se tambalea, reaccionamos con miedo. Ese miedo se convierte en frustración, en ira, en violencia. Lo vemos en las personas que se atacan entre sí por ideologías, en los que buscan enemigos para justificar su propio vacío, en las sociedades que levantan muros para protegerse de lo que no comprenden. Pero, ¿qué pasaría si viéramos el miedo sin tratar de huir de él, sin justificarlo, sin resistirlo, sin transformarlo en violencia? ¿Es posible mirar el miedo directamente, sin interpretarlo, sin condenarlo, sin querer cambiarlo en algo distinto? Si lo hiciéramos, ¿seguiría teniendo el mismo poder sobre nosotros? El miedo, cuando se observa sin distorsión, comienza a perder su dominio, no porque se controle o se supere, sino porque al verlo claramente, sin el filtro del pensamiento, deja de ser un enemigo. Y cuando el miedo deja de gobernarnos, la violencia pierde su raíz. Entonces, ¿qué significa vivir sin miedo? ¿Qué tipo de relación tendríamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos si no estuviéramos atrapados en la búsqueda desesperada de seguridad? Tal vez en esa libertad comience una vida completamente distinta. Desde siempre, la humanidad ha creído que la violencia es una herramienta legítima para imponer el orden, corregir injusticias o alcanzar un propósito mayor. Vemos esta idea en la política, en las revoluciones, en los sistemas judiciales, en las guerras que se libran en nombre de la paz. Nos han enseñado que hay momentos en los que la violencia es necesaria, justificable, incluso moral. Pero si observamos con profundidad, ¿ha generado alguna vez un orden real? Los imperios han caído y otros han surgido sobre sus ruinas. Las revoluciones han derrocado sistemas solo para reemplazarlos por otros igualmente opresivos. Los castigos han sido usados para corregir conductas, pero el crimen persiste. La violencia puede imponer obediencia, pero es lo mismo que el orden. Es posible que el verdadero orden no dependa del miedo ni de la fuerza. Cuando un país entra en guerra con otro para proteger su seguridad, cuando una persona justifica su agresión como defensa propia, cuando un grupo impone su ideología mediante la fuerza, el patrón es siempre el mismo, la creencia de que la violencia traerá estabilidad. Sin embargo, lo que realmente ocurre es lo contrario. La violencia engendra más violencia. Cada conflicto deja heridas, resentimientos, deseos de venganza. Se pueden cambiar los nombres de los opresores y los oprimidos, pero la dinámica sigue siendo la misma. Incluso en nuestra vida cotidiana,
En nuestras relaciones más cercanas, utilizamos la violencia de maneras sutiles. El chantaje emocional, la manipulación, la agresión verbal, la imposición de nuestras ideas sobre otros son formas de violencia disfrazadas de orden. Creemos que al controlar a los demás estamos creando armonía, pero en realidad solo estamos sembrando división y resentimiento. Si la violencia no puede traer orden, entonces ¿qué puede hacerlo? Para responder, primero debemos preguntarnos, ¿qué es el orden? ¿Es simplemente la ausencia de conflicto o es algo más profundo? Si el orden es solo el resultado de la represión y el miedo, entonces no es más que violencia bajo otro nombre. Pero si el orden surge de la comprensión, de la claridad, de la ausencia de conflicto interno, entonces es algo completamente diferente. El orden real no se impone, no se dicta desde afuera. Es un estado natural de la mente cuando no hay lucha, cuando no hay división entre lo que es y lo que debería ser. En ese estado no hay necesidad de violencia porque no hay oposición interna, pero esto no es algo que pueda lograrse mediante esfuerzo o disciplina. Solo ocurre cuando comprendemos la raíz de la violencia dentro de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿podemos vivir sin esta lucha constante por imponer orden a través de la violencia? Podemos ver que cualquier cambio basado en el conflicto solo perpetúa el mismo ciclo, y si la violencia no es la respuesta, ¿qué lo es? Tal vez la única posibilidad de un verdadero orden surja cuando la mente ya no busca resolver el caos con más caos, sino que ve con absoluta claridad la futilidad de la violencia en cualquier forma. Hemos explorado la violencia en sus múltiples formas: física, psicológica, estructural. La vemos en los conflictos entre naciones, en la brutalidad cotidiana, en la explotación y el abuso. Pero también está presente en lo sutil, en el pensamiento que divide, que compite, que busca imponerse. Creemos que la violencia es algo que ocurre allá afuera, algo que otros generan, pero podemos ver que la violencia es, en esencia, el reflejo de un conflicto interno. La paz, tal como la concebimos, suele ser una tregua temporal, una pausa entre dos conflictos. Pero, ¿es realmente paz si aún existe el miedo, la frustración, la ira reprimida? Decimos que queremos la paz, pero seguimos atrapados en el mismo patrón de lucha. Buscamos la ausencia de violencia sin comprender su raíz. Intentamos imponer el orden con medidas violentas y esperamos que el resultado sea la armonía. La violencia nunca es un acto aislado. Siempre es una reacción ante algo, un deseo insatisfecho, una creencia amenazada, una sensación de inseguridad. No es una fuerza externa que nos invade, sino la manifestación de un estado interno de contradicción. Y mientras haya conflicto dentro de nosotros, la violencia seguirá expresándose de una u otra forma. Cuando la mente opera dentro del marco de la comparación, la competencia y la ambición inevitablemente genera conflicto. Y ese conflicto, al no resolverse, se convierte en violencia. No importa cuán refinada parezca la violencia, si se expresa como agresión verbal, como resentimiento, como odio silencioso o como una guerra entre naciones, su raíz sigue siendo la misma. Pero ¿qué ocurre cuando el conflicto interno cesa por completo? No porque haya sido reprimido, no porque hayamos adoptado un ideal de no violencia, sino porque se ha comprendido la totalidad del proceso. Entonces, la paz no es un objetivo que alcanzar, ni un estado opuesto a la violencia. La paz es lo que queda cuando todo conflicto ha desaparecido. Y aquí surge la última pregunta. Cuando la mente deja de proyectar sus propios miedos y deseos, cuando ya no se aferra a una identidad ni busca seguridad en el tiempo, ¿qué es lo que queda? Tal vez, en ese estado de completa libertad, cuando el pensamiento ya no divide la vida en opuestos, lo desconocido, lo que no pertenece al tiempo, pueda manifestarse. Pero esto no es algo que pueda buscarse,
describirse o controlarse. Solo puede ser cuando la ilusión ha llegado a su fin. La paz solamente se comparte, no se conquista. Gracias por acompañarnos en esta reflexión en el canal de la Quinta Dimensión. Si este contenido te ha inspirado, te invitamos a seguir nuestro canal, suscribirte y compartir esta indagación con otros que también puedan beneficiarse de ella. Hasta pronto. La quinta dimensión no es un destino, sino el fin de la ilusión. Cuando la dualidad desaparece, ¿qué es la verdadera mente religiosa? Más allá de creencias y sistemas, existe la posibilidad de una mente libre. Cuando el yo y su búsqueda cesan, lo real puede manifestarse. El canal de la quinta dimensión. Cuestiona lo establecido, descúbrelo por ti mismo. El pensamiento ha creado ilusiones, pero verlas es el inicio de la libertad. ¿Es posible vivir sin el peso del tiempo psicológico? ¿Qué queda cuando el pensamiento ya no impone su narrativa? La mente ha sido moldeada por la sociedad. ¿Puede liberarse de sus límites? Eso y mucho más, aquí, en el canal de la Quinta Dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar la verdadera libertad.